Saludo República Dominicana para todas aquellas personas que nos siguen en todo el territorio de la República Dominicana, así como también a nivel internacional. Hoy, como de costumbre, vamos, antes de iniciar con la programación, iniciar con un buen pie, y es con la palabra de Dios, para que el Todopoderoso nos fortalezca en la fe. Y la palabra de Dios en el día de hoy está tomada del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: se parecerá el reino de los cielos a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salid a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: danos un poco de vuestro aceite, que se nos paga las lámparas. Pero las sensatas contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo y la que estaban. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. En definitiva, la palabra de Dios, los que nos invita en el día de hoy es que hay que estar preparado, porque no se sabe ni el día ni la hora de la venida de Jesús. Y para que no nos agarren desprevenidos, vamos a estar preparados para cuando venga nuestro Salvador Jesucristo. Así iniciamos con entusiasmo este programa, Abogado, Justicia y Sociedad. Antes vamos a dar las felicitaciones a un compañero de trabajo que en el día de ayer estaba de fiesta de cumpleaños, y es José Luis. Por favor, Javier, si puede con las imágenes. José Luis es un compañero excepcional, un compañero que está en el departamento de litigación definitiva. Allá hicimos una gran empatía por ser un hombre muy servicial, un compañero a carta cabal. ¿Tenemos las imágenes, Javier? Ok, ahí tenemos a José Luis, como comúnmente le llamamos todo, José. Felicitaciones, hermano, felicitaciones en grande. Bien, vamos por aquí ahora, Javier. En el día de hoy vamos a desarrollar un tema que es el día a día, el pan nuestro de cada día, tanto de los litigantes como de todas aquellas personas que inician un proceso y que la fase de culminación llega a la etapa del juicio. Pero ahí no es que culmine el proceso, no, sino es con relación, ahí se determina si la persona es condenada o no. Es en la etapa del juicio, porque ahí no es que se termine el proceso. Si se puede llamar, el proceso va en una etapa que posteriormente, si las partes apelan a esa decisión que les sea desfavorable, va a otro tribunal de alzada, en este caso la Corte de Apelación del Distrito Judicial a que corresponda el expediente.
Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la etapa del juicio. El profesor Binder, a quien tuve la oportunidad cuando estaba aquí en el país, que fue también asesor de la Procuraduría General de la República en un tiempo, cuando se implementó el Código Procesal Penal. Ya en ese entonces, Argentina y muchos países de Iberoamérica ya habían trabajado con el código tipo o modelo para Iberoamérica, que incluía también a la República Dominicana. Tuve la oportunidad de conversar con ese gran jurista de corte nacional en Argentina, internacional también, asesor de varias instituciones, de intercambiar expresiones, porque en ese tiempo pude lanzar un libro que se llama Los incidentes que se presentan en el Código Procesal Penal, que es una revisión completa a lo que es el Código Procesal Penal dominicano, desde el primer artículo hasta el último artículo. Y recuerdo que él escribió un libro acerca de lo que es la etapa del proceso y especifica que la etapa inicial de todo proceso es la etapa de investigación o actos iniciales, que en el código nuestro, si mal no recuerdo, es a partir del artículo 262 de nuestro código que empiezan los actos iniciales. Para su lectura y para los que nos siguen, ver dicho artículo. Tenemos la etapa inicial, la etapa intermedia. Con relación a la etapa intermedia, a mí me invitaron una vez a una conferencia que la dictó un profesor mío de la Escuela Nacional del Ministerio Público, y no quedé muy a gusto con mi profesor, se lo digo honestamente, porque es una etapa que dice que no es obligatoria, la etapa intermedia, que es una etapa que si se quería, se podía dejar así, y que en muchos países se obvia lo que es la etapa intermedia. Pero tengo que decirle a mi distinguido profesor que la etapa intermedia en República Dominicana es obligatoria. No es que el juzgado, no es que el litigante quiera o no quiera, no, que esa etapa es obligatoria, que para pasar a lo que es la etapa del juicio tiene que venir con el colador de lo que es la etapa intermedia. Y en esa etapa no se juzga al imputado, lo que es un juicio a las pruebas. Te dirá, pero van acá, pero no es al imputado. No. Eso va a ser en la etapa del juicio, que la vamos a desarrollar más detenidamente. En la etapa intermedia, ahí lo que se va, el fin de esa etapa es que si el órgano acusador, llámese el Ministerio Público, el fiscal, recolectó las evidencias, las pruebas, como manda la ley. Vamos a ver entonces ahí que el artículo 166, si mal no recuerdo, y el artículo 26 del Código Procesal Penal expresa sobre la legalidad de las pruebas. Entonces, esa etapa, ahí se va a comprobar si las pruebas fueron obtenidas bajo el imperio de la ley. Si no fueron obtenidas, como especifica la ley, entonces puede acarrear en una nulidad de esa prueba. Entonces, en la etapa intermedia, lo que es un juicio a las pruebas, no al imputado, no al imputado. Ahora bien, cuando pasamos ya a lo que es la etapa del juicio, ahí sí, ahí es un juicio al imputado, al imputado.
Y los jueces al final van a dar una sentencia absolutoria o condenatoria. Ahí no hay 3, ni 4, ni 5. Son 2 cosas que los jueces van a dictar. 2. Si el Ministerio Público, llámese el fiscal, para los que nos siguen a través de este medio, logra probar la acusación ante el plenario, ante los jueces, si logra probar y destruye lo que es la presunción de inocencia que está revestido ese imputado, entonces los jueces, porque es un colegiado generalmente, no le quedan otro camino que dictar sentencia condenatoria. Ahora bien, si el Ministerio Público no puede probar los hechos ante el plenario a ese imputado y no destruye lo que es la presunción de inocencia, no le queda otro camino a los jueces que dictar sentencias absolutorias por insuficiencia de pruebas. Así nosotros los vemos también en los tribunales cuando nos ha tocado el turno para litigar en los procesos. Por ejemplo, yo estoy ahora mismo como director de Asuntos Internos de la Fiscalía de Santiago y cuando me llaman a mí para litigar, para mí me siento tan bien como estar en el mismo departamento, porque me encanta la litigación. Para mí, esto es un concepto mío personal. Esto es algo mío personal, no es que eso sea así. El fiscal litigante es el fiscal más completo que tiene dentro de la estructura de una fiscalía. ¿Por qué yo digo esto? Porque es la persona que tiene que conocer a cabalidad todas las áreas de las ciencias penales. Tiene que saber de todo un poco. Tiene que saber de la criminología, de la criminalística cuando se le presenta un caso de homicidio. Tiene que saber de las experticias cuando se trata de otros casos que le son competentes al asunto del litigio. Y tiene también que leer, estar muy, pero muy activo con las lecturas a diario, con la sentencia del Tribunal Constitucional que son vinculantes a los demás poderes del Estado. Entonces tiene que estar en un constante estudio. Por eso es que me gusta la litigación, por eso es que amo la litigación. No es que yo sé, no. Pero quiero aprender un poquito más. ¿Por qué? Porque uno tiene que investigar, estudiar mucho, Y a veces, cuando voy a litigación en los colegiados, que me ha tocado la oportunidad, muchas veces para uno entender o comprender cuál es el alcance de nuestra capacidad académica, cuál es el alcance que yo tengo como profesional, qué tanto lo que yo he aprendido lo tengo que manifestar en litigación. Por eso, desde mi punto de vista, es el profesional más acabado, sin en desmero de las otras áreas que también son importantes, porque acuérdese una cosa, cuando un caso va bien investigado desde los actos iniciales, porque es una combinación. Y déjeme decirle algo que me llega ahora a la cabeza, déjeme decirle algo.
para todas aquellas personas y miembros del Ministerio Público. El fiscal litigante que está en los tribunales, cuando un caso está mal investigado, el fiscal litigante no puede hacer nada. No puede hacer nada. Porque en derecho a mí me enseñaron los grandes maestros del derecho que en derecho no se puede etericar. En derecho yo no puedo enmendar, y más en esa fase. Entonces, el buen litigante, el fiscal litigante, para tener éxito en su litigio, necesita que el fiscal investigador haga bien su trabajo. Porque de nada sirve que el litigante se esfuerce más allá si el fiscal investigador no hizo sus investigaciones como manda la ley. Por ejemplo, dice el artículo 180, que eso no lo digo yo, eso lo dice el artículo 180, que cuando usted va a interrumpir la morada o a penetrar a una morada privada o un recinto privado, al menos que no contenga las excepciones que establece el artículo 181, tiene que ser por una orden de un juez, por una autoridad judicial competente. Pero, ¿y si por casualidad de la vida entran así, sin las previsiones que tiene la ley? En el juicio usted no puede hacer nada. Dígame usted qué es lo que usted va a hacer. Nada. Eso es por decir uno de los casos. Pero sí es la persona, el fiscal litigante, que tiene que estar muy activo con el estudio, con la sentencia que dictan los tribunales y con la jurisprudencia, así cuando hay un cambio de ley o hay una reforma a una ley, tiene que estudiarla a cabalidad. Nosotros, al hablar de lo que es el juicio, en lo que es la etapa del juicio, en nuestro ordenamiento procesal penal es el artículo 305 del Código Procesal Penal que establece donde se inicia con lo que es la etapa del juicio. Algunos tratadistas, algunos doctrinarios, jurisconsultos, han definido la etapa del juicio como el conjunto de actos que llevan a cabo ante un órgano del Estado, es decir, un juzgador, para que éste, con base en hechos probados y mediante la aplicación de la norma jurídica, de las reglas de derecho, resuelva un conflicto o controversia suscitado entre dos o más sujetos con intereses opuestos. Claro que tienen que ser opuestos, porque si están todos de acuerdo, cuando es un delito de acción pública, instancia privada, si las partes están de acuerdo, lo que se produce es una conciliación. Ahora, hay casos que no se produce la conciliación, por ejemplo, cuando son delitos de acción pública, que la misma ley también lo establece. Entonces, ¿cuáles son los principios del juicio? Los principales principios son el principio de inmediatez. ¿Qué significa este principio? Que el juicio se celebra con todas las partes presentes. Eso lo establece el artículo 307
del Código Procesal Penal Dominicano. Pero hay otro principio que es muy importante en esta etapa, que es el principio de oralidad, que lo establece el artículo 311 del Código Procesal Penal Dominicano, que dice que el juicio tiene que ser oral. Pero hay excepciones a la oralidad, a este principio, y están recogidas en el artículo 312 del Código Procesal Penal. Y el artículo 312 del Código Procesal Penal establece cuáles son esas excepciones, que lo establece el 312, aquí lo tenemos. Excepciones a la oralidad. Pueden ser incorporados por su lectura al juicio los informes, las pruebas documentales y actas que este código expresamente prevé. ¿Cuáles son esas actas? Actas de registro de personas, acta de allanamientos, etc. Esas son las actas que prevé el Código Procesal Penal. También las actas de los anticipos de prueba, sin perjuicio de que las partes soliciten al tribunal la comparecencia personal del testigo cuando sea posible. Los informes de peritos. ¿Cuáles son esos informes? Por ejemplo, cuando un perito realiza un informe, por ejemplo, el médico forense es un perito. Esos informes que él elabora de autopsia judicial definitiva, cuando el Ministerio Público, cuando se entra en la etapa de la exhibición de las pruebas, entonces va diciendo, va enumerando las pruebas, y cuando llega esa oportunidad dice que sea introducido o introducida por su lectura el acta de informe de autopsia definitivo por no contravenir con el artículo 311 y 312 del Código Procesal Penal, que sea introducida por su lectura al proceso penal. Ahí le dan oportunidad a las partes para que se refiera con esa acta. Déjeme decirle algo, que a veces los defensores utilizan este cliché, excúseme el término, cliché, y es algo que se repite tantas veces que se convierte en esa palabra que yo dije anteriormente. Y es que cuando se está introduciendo una prueba por su lectura, por no contravenir con los artículos 311 y 312, ahí entonces aprovecha el defensor para atacar esa prueba, para decir que sea declarada nula. Y en sendas ocasiones, porque yo también he participado en el litigio, la respuesta mía es la siguiente, que ese no es el momento procesal para atacar esa acta. No, porque el juez tiene que valorar en su justa dimensión esta acta, y para que ellos lo valoren, tiene que ser introducida al proceso penal, y luego entonces le dan su justo valor. Pero ese no es el momento procesal para atacar esa acta. Y hay sendos incidentes donde así lo establece. Vamos a hablar ahora de otro principio, que es el principio de publicidad, que está establecido
en el artículo 308 del Código Procesal Penal, que dice: el juicio es público, salvo que de oficio o a petición de parte, el tribunal decida, mediante resolución motivada, que se realice total o parcialmente a puertas cerradas, siempre que, en su numeral 1, se afecten directamente el pudor, la vida privada o la integridad física de alguno de los intervinientes, que peligre un secreto profesional autorizado por la ley o un secreto particular, comercial o industrial, cuya revelación indebida resulte punible. Mire, en el libro que yo escribí de los incidentes que se presentan en el Código Procesal Penal, ustedes van a observar que ese artículo, el 308, que establece que los juicios es público, yo recojo un incidente que se suscitó en uno de los tribunales de Santiago de los Caballeros, y fue el siguiente. No recuerdo si fue que el Ministerio Público, no se opuso a que el juicio sea público, sí, esa fue la situación. Pero sí recuerdo muy bien cuando el abogado del imputado dijo, bueno, aunque el juicio es público, nosotros le vamos a solicitar al tribunal que la prensa haga su trabajo, pero que no enfoque al imputado para no dañarle lo que es la reputación. Y así se hizo, porque fue un pedido de un litigante, de un defensor litigante, al tribunal. Y el tribunal acogió esa solicitud, que podían grabar todo, pero menos al imputado, enfocarlo, para no dañarle lo que es la reputación. Porque como bien ustedes saben, cuando una persona, la prensa lo enfoca, que se le está conociendo un ilícito penal, ya el pueblo dice, ya esa persona es culpable. Entonces, para evitar esa situación, entonces, el defensor invocó ese pedimento. Bien, ahora vamos a adentrarnos ya un poquito más a lo que es la etapa del juicio. Estamos dando asuntos preliminares. Bien, nos vamos a unos consejos comerciales para seguir desarrollando lo que es la etapa del juicio. ¿Usted quiere una comida especial? Aldapa. ¿Usted quiere el mejor trago del país? Aldapa. Salir de este calor, salir de todo lo que es este clima agobiante en la ciudad, visite Aldapa en Los Montones, San José de las Matas. Aldapa tiene una atención especial, lo mejor, no solo de Santiago, sino del país. Aldapa, con un chef especial, con una atención personalizada. Aldapa, en Los Montones arriba, San José de las Matas. No deje de visitar lo mejor del país. Aldapa. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos y nietos es una ciudad limpia, organizada y segura, con espacios para el sano esparcimiento. En Santiago de los Caballeros hemos superado la triste etapa de vivir en abandono y desorden.
es que Abel Martínez se propuso hacerlo como una meta de entrega y amor por su ciudad. La población lo ha logrado, lo ve, lo disfruta, lo vive y sobre todo lo ha entendido. Pero aún no terminamos. Seguimos trabajando. Para comer como en casa. Tropical Lounge. Nada más rico y sabroso que nuestros deliciosos platos. No hay nada igual. Tropical Lounge, con el más variado menú, plato del día y nuestro sabroso mofongo. Delivery al 809-576-2192, calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Tropical Lounge, donde comer es un gusto. No pagas a su orden. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook. Asesores de seguros MB y Reyes. En Instagram, asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. Quizás lo más importante a la hora de usted hacer una construcción es saber dónde comprar esos materiales. Ferretería La Fuente tiene plomería, herrería, todo lo que usted necesita. ¿Y qué es lo mejor? El precio, el ahorro del bolsillo. Pero hay otro asunto que a mí me interesa de Ferretería La Fuente, y es la atención personalizada. Yo me siento mal cuando voy a un negocio y parece ser que usted es el propietario y el cliente, donde nadie le pone atención. Aquí, inmediatamente una persona dándole opiniones, sugerencias, acompañándolo. Y luego el descuento. Y si quieren más descuento, a la derecha está el administrador, Jonathan, para hacerle otro descuento. Bien, señores, continuando con el desarrollo de lo que es la etapa del juicio. Quedamos en la citación. Cuando se le cita a una persona a un tribunal, esa persona está llamada a ir para los fines acordados, para los fines de dar un testimonio. Puede ser un imputado libre que se le cite para que comparezca ante el juicio. El Código Procesal Penal, en su artículo 223, establece lo que es la citación, además que hay una resolución, que no me acuerdo ahora el número de resolución, que también establece la forma de citar. Pero vamos a ver lo que dice el Código. El Código dice: en los casos en que es necesaria la presencia del imputado para realizar un acto,
el Ministerio Público o el juez, según corresponde, lo cita a comparecer con indicación precisa del hecho atribuido y del objeto del acto. Óigame bien, el código establece que el Ministerio Público puede citar a la persona, pero hay que ver en qué etapa procesal es, porque si estamos hablando de la etapa del juicio, el Ministerio Público no puede citar a nadie, porque es una función que le corresponde única y exclusivamente al órgano jurisdiccional, que es el tribunal. Por eso, cuando uno está en litigación y estamos en la etapa del juicio, oiga bien, cuando estamos en la etapa del juicio, ningún tribunal puede decir que la presentación de la víctima se deja a cargo del Ministerio Público para que la presente. No, tribunal. Usted cita a esa persona, como dice la ley, para tales fines, como manda la ley. Y he oído, también en los tribunales, que a veces se deja, cuando un imputado libre, que esa diligencia esté a cargo del defensor, el imputado. Ajá, ¿y si no llega el imputado? ¿Y si no va a juicio? Tiene que volverlo a citar otra vez, porque no se cumplió con el requisito de la ley. Entonces, si llevamos las cosas como manda la ley, no hay problema. No hay problema. Hubo una vez que yo estoy en un tribunal, porque a los mismos jueces no les gusta mucho que uno le dé con la ley. No, porque a veces hay tribunales que se creen que ellos son lo que más sabe de la bolita del mundo. Y aquí nadie sabe nada. Aquí nadie sabe nada. Aquí todo el mundo es principiante. Porque el que usted menos cree, esa es la cátedra. Cátedra de alto nivel. El que usted menos cree. El que usted menos cree te habla 4 y 5 idiomas correctamente. El que usted menos cree. El que usted menos cree, esa persona domina más fácil una materia que cualquier entendido. Por eso es que en los juicios hay que ser muy sumiso. Y esto, hablar menos, y esto ponerlo con más, que sea más agudo, más amplio, escuchar, porque el sabio escucha. Una vez estaba yo en un tribunal y un defensor, una defensora, recuerdo como ahora, invoca un incidente y yo la respondo en virtud de la ley. ¿Qué pasa? Los jueces, al deliberar, dicen, bueno, no porque el Ministerio Público él lo diga, sino que es así por tal cosa y tal cosa. Pero ven acá, mi hermano. Pero es que yo no soy ley. Porque yo te estoy diciendo en base a la ley. Yo te estoy diciendo más nada. Es en base a la ley. Por eso yo me paso la vida siempre estudiando. Aunque no sé mucho, pero siempre yo me la paso estudiando, leyendo. Antes yo leía mucho en francés, en inglés también, pero leyendo. ¿Por qué? Porque las lecturas te dan conocimiento, la lectura y la práctica. Y este ejercicio de nuestra profesión se requiere a diario las lecturas. Por eso yo admiro a un magistrado, procurador de la Corte, lo admiro porque es para mí, aquí en Santiago de los Caballeros, es la persona que más lee, la persona que sabe mucho. A veces yo voy allá donde él para dialogar acerca de cualquier tema académico, muy conocedor de lo que es la criminalística, la criminología, entre otros temas. Y comparto a veces
informaciones académicas, pero hay que estar a diario con las lecturas, a diario. Cuando esa diligencia de citar a la víctima en la etapa del juicio se deja a cargo del Ministerio Público, después cuando se completa el expediente, ellos hacen un resumen de la audiencia anterior. De la audiencia anterior se trató de tal cosa y tal diligencia quedó a cargo del Ministerio Público. Ejemplo, no, hay que aplazarlo otra vez, porque hay que citar a esa persona como manda la ley. Luego de que se cita a esa persona y no comparece ante los tribunales, entonces puede, ya sea una de las partes, solicitar lo que es la conducencia de la persona que se ha citado y no ha comparecido. Ojo, que esa citación esté legalmente citado, valga el pleonasmo. Porque si tiene una dirección o un número incorrecto, o un número equivocado, o un número alterado, o un número que no es el que se aportó en el auto de apertura a juicio en una de las etapas, no puede ser válida, porque no cuenta con el voto de la ley. Entonces, luego que se conduce a esa persona ante el tribunal, si el expediente está completo y están conducidos todos los testigos a cargo y descargo, entonces ahí se aboca al fondo. A veces yo diría, pero van acá, pero ¿y por qué? Sí, porque entonces el artículo 328, si no atendemos lo que es la ley, el 328 especifica lo siguiente. El 328, míralo aquí, especifica incomparecencia. Cuando el perito o el testigo oportunamente citado no comparece, el presidente, a solicitud de parte, puede ordenar su conducencia por medio de un agente de la fuerza pública, al tiempo de solicitar al proponente que colabore con la diligencia. La audiencia puede suspenderse solo cuando su presencia es imprescindible y no se pueda continuar con la recepción de otra prueba. Entonces, la parte infine dice, si el perito o testigo no puede ser localizado para su conducción por la fuerza pública, el juicio continúa con prescindencia de esa prueba. Entonces, cuando estamos en el juicio, luego de conducido, si es el Ministerio Público, entonces lo que va a decir que con relación a esa prueba testimonial, vamos a prescindir de esa prueba por economía procesal. Ejemplo. Y entonces, el actor del proceso penal, como dice el código, continúa con prescindencia, se preside, o sea, se deja esa prueba y continúa con las demás pruebas. Ahora vamos a ver de lo que es la sustanciación del proceso penal. Y esto lo vamos a ver a partir del artículo 318 del Código Procesal Penal. Y este artículo lo que nos expresa es lo siguiente, pero esto lo vamos a dejar después de unos consejos comerciales.
¿Usted quiere una comida especial? Aldapa. ¿Usted quiere el mejor trago del país? Aldapa. Salir de este calor, salir de todo lo que es este clima agobiante en la ciudad. Visite Aldapa en Los Montones, San José de las Matas. Aldapa tiene una atención especial, lo mejor, no solo de Santiago, sino del país. Aldapa, con un chef especial, con una atención personalizada. Aldapa, en Los Montones arriba, San José de las Matas. No deje de visitar lo mejor del país. Aldapa. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos y nietos es una ciudad limpia, organizada y segura, con espacios para el sano esparcimiento. En Santiago de los Caballeros hemos superado la triste etapa de vivir en abandono y desorden. Es que Abel Martínez se propuso hacerlo como una meta de entrega y amor por su ciudad. La población lo ha logrado, lo ve, lo disfruta, lo vive y sobre todo lo ha entendido. Pero aún no terminamos. Seguimos trabajando. Para comer como en casa. Tropical Lounge. Nada más rico y sabroso que nuestros deliciosos platos. No hay nada igual. Tropical Lounge, con el más variado menú, plato del día y nuestro sabroso mofongo. Delivery al 809-576-2192. Calle 7, casi esquina 27 de febrero, Las Colinas, Santiago. Tropical Lounge, donde comer es un gusto. ¿No pagas a su orden? Vendremos más. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook. Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. Quizás lo más importante a la hora de usted hacer una construcción es saber dónde comprar esos materiales. Ferretería La Fuente tiene plomería, herrería, todo lo que usted necesita. ¿Y qué es lo mejor? El precio, el ahorro del bolsillo. Pero hay otro asunto que a mí me interesa de Ferretería La Fuente, y es la atención personalizada. Yo me siento mal cuando voy a un negocio y parece ser que usted es el propietario y el cliente, donde nadie le pone atención. Aquí, inmediatamente una persona dándole opiniones, sugerencias, acompañándolo. Y luego el descuento. Y si quieren más descuento, a la derecha está el administrador, Jonathan, para hacerle otro descuento. Quedamos en lo que es la sustanciación del juicio. Y les decía que va a partir
del artículo 318 del Código Procesal Penal, donde dice apertura. El día y hora fijados, el tribunal se constituye en la sala de audiencia. Acto seguido, el secretario procede a verificar la presencia de las partes, los testigos, peritos e intérpretes, y el presidente declara abierto el juicio, advirtiendo al imputado y al público sobre la importancia y significado de lo que va a ocurrir e indicando al imputado que se preste atención a lo que va a escuchar, o sea, a lo que va a escuchar con relación a la acusación del Ministerio Público, que preste mucha atención. Eso es lo que ordena el artículo 318. El tribunal ordena al Ministerio Público, al querellante, sí los hay, aunque el código no lo dice, pero sí lo hay. Y a la parte civil, bueno, sí lo dice, perdón, sí las hay, que lean la acusación y la demanda en la parte relativa al hecho imputado y a su calificación jurídica. Acto seguido pueden exponer oral y sucintamente sus fundamentos. Luego se concede la palabra a la defensa a fin de que, si lo desea, se exprese de manera sucinta sobre la acusación y la demanda. Esto significa que dejada abierta la audiencia, se le da la oportunidad al Ministerio Público para que presente su acusación y también, si hay querellante, a través del abogado, claro está, que presente su acusación también. Muchas veces se adhieren a lo que el Ministerio Público, a la acusación del Ministerio Público, muchas veces o generalmente. Entonces, le dan la palabra a lo que es la defensa del imputado para que se refiera sucintamente. No es que va a ser una exposición y durar una hora y no. Oiga lo que establece, sucintamente, o sea, brevemente, de lo que él considere. Bueno, y ahí tiene la oportunidad para hacer los reparos del lugar brevemente. Luego entonces se le concede la palabra al imputado. Entonces el juez presidente, si estamos en un colegiado, le hace la advertencia al imputado que si desea declarar y si su determinación del imputado es declarar, él declara, pero también puede consultarlo con su abogado. Generalmente hay muchos que declaran y hay muchos que no. Pero el juez presidente le hace la aclaración que por el hecho de él no declarar no significa que equivale a culpabilidad. O sea, que no significa que él es culpable de esos hechos. Bueno, que él no desea declarar. Esa es una manifestación. Porque a ese imputado hay que probarle, el órgano acusador y el querellante tiene que probarle más allá de toda duda razonable que ese imputado ha cometido los ilícitos penales. Pero es en el plenario, es ahí. ¿A través de qué? A través de las pruebas, que son los que van a indicar que esa persona cometió el ilícito penal, sí o no. Entonces, el artículo 319 del mismo código así lo establece: declaración del imputado, que él tiene derecho a declarar durante el proceso, durante el proceso penal. Ahora bien, ¿qué resulta cuando el imputado quiere declarar y muchas veces el defensor le dice que no? Siempre hay una comunicación entre ambos y siempre el imputado se lleva de lo que dice el defensor, porque esa es su defensa. Acuérdese que el imputado es la defensa material y su defensor es la defensa técnica. O sea, el abogado que va a postular a nombre de ese imputado. Ahí tenemos que esas son las facultades del imputado. Entonces, vamos a hablar, no da tiempo, Miguel, por un minuto. Ok,
Entonces, después vamos a hablar de lo que es el testigo, el artículo 325, y de lo que es el perito. El testigo, brevemente, no puede leer ningún apunte o borrador, pero el perito sí. Por eso lo vamos a dejar después para otro espacio, porque lamentablemente el tiempo no es suficiente. Pues bien, señores, ya llegamos a la parte final del programa Abogado, Justicia y Sociedad. Cuídense mucho, nos vemos en una próxima entrega. Que Papá Dios me le cuide mucho. Bye bye.